La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Juan Carlos Arellano, asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública. Licenciado, buenos días, gracias por acompañarnos en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Al contrario, licenciado, muchas gracias por invitarme. Feliz año. Igualmente para usted. Y bueno, pues hemos recibido una gran cantidad de llamadas de nuestros radioescuchas que tienen una gran incógnita en cómo van a quedar los aumentos salariales de los pensionados del Seguro Social y del sector laboral en general, luego del incremento del salario mínimo a partir de este año. ¿Qué es lo que es necesario informarle al auditorio al respecto, licenciado? Mire, en cuanto a las pensiones, las mismas aumentan o se actualizan cada mes de febrero, pero no tienen nada que ver con el salario mínimo, sino que están indexadas al índice nacional de precios al consumidor, es decir, al porcentaje en que aumenta la inflación. Es decir, más o menos estamos hablando de un 3 o 4%, pero nada tiene que ver el aumento al salario mínimo. Es importante esta aclaración, licenciado, porque ayer recibíamos un comentario de Radio Escucha que decía que sí va a impactar en los pensionados del Seguro Social porque ellos ganan por número de salarios mínimos. Sí, pero no estamos hablando del salario mínimo, sino estamos hablando de las pensiones. Por eso, imagínense nada más el porcentaje en el impacto de las finanzas del presupuesto del Seguro Social o del presupuesto de la Federación de un 16%. Claro. No se hubiera dado, sino que las pensiones están indexadas al porcentaje en el que aumenta la inflación, o más concretamente al índice nacional de precios al consumidor. Eso es lo que tengo que decir. Estamos hablando de un 3% anualmente. Cada mes de febrero se hace un análisis por parte del Consejo Técnico y de las AFORES de todo ese porcentaje en el que están indexadas al índice nacional de precios al consumidor. Bueno, yo creo que en ese sentido también va la respuesta de esta pregunta que nos hace llegar Alfredo Jiménez. Dice, y en el caso de los que estamos pagando las cuotas del Infonavit, ¿va a influir en vez de salario mínimo por el hecho de que este incremento fue de 88 a 102 pesos? No, tampoco. Ahí estamos hablando de la situación en que fueron desplazado el salario mínimo a la unidad de actualización que sustituyó al salario mínimo. Entonces tampoco estamos hablando de un aumento considerable. Estamos hablando también precisamente del porcentaje de la inflación. Entonces, ya para puntualizar y para que quede perfectamente claro, este incremento de 16% es únicamente al salario mínimo. El resto de los salarios van a ser de acuerdo con las cifras de la inflación. Sí, es decir, no estamos hablando de salarios, sino estamos hablando de pensiones, estamos hablando de aumento a los créditos del Infonavit. Estamos hablando de cuestiones diferentes al salario mínimo. El salario mínimo nada más está para personas que están trabajando, es decir, que están en activo. A esas personas que ganan el salario mínimo, sí se les va a ver incrementado en un 17%, pero nada más a las personas que están trabajando. Pero, como ustedes es del conocimiento público, que muchas de las personas no ganan el salario mínimo. Estamos hablando de un porcentaje sí muy alto, pero la gran mayoría de las personas ganan más del salario mínimo. Estamos hablando del impacto que van a sufrir los patrones,
porque ahí sí van a tener que declarar ante el salario, ante el Seguro Social, las cuotas obrero patronal. Ahí Jorge sí va a González impactar. hace... adelante, licenciado. Sí, no, nada más de que va a impactar en las cuotas obrero patronal. Es decir, los ingresos del Seguro Social van a verse favorablemente en aumento, porque sí están aumentando, ya que hay una doble contabilidad. Es decir, los patrones les pagan realmente un salario más arriba del salario mínimo a sus trabajadores, pero al Seguro Social declaran que solamente ganan el salario mínimo y entonces pagan una cantidad menor de aquella que realmente les obliga la ley. Es difícil contabilizar qué porcentaje de los trabajadores están en esta situación. Pues les soy sincero, yo he hecho cálculos de que solamente empresas muy grandes son las que realmente pagan correctamente sus cuotas, pero la gran mayoría de los patrones, estamos hablando de un 90-95%, tienen esa contabilidad. Bien, Jorge González se comunica y bueno, ya fue respondida esta pregunta. Dice, van a aumentar los créditos que están en veces salarios mínimos porque aumentó el salario mínimo como el del Infonavit. Bueno, pues ya lo respondió, no influye. Y en ese sentido también va la pregunta que hace Aurelia Martínez. Dice, ¿y entonces qué hay con los salarios mínimos en el Infonavit? ¿Quiere decir que los aumentos que vamos a recibir en nuestro pago en las cuotas es el porcentaje de la inflación o cómo? Sí, es que no sé si se recuerda que hubo que dejó de indexar cada uno de los créditos a los salarios mínimos, sino que hubo una unidad de medida de actualización, el famoso UMA. Entonces, todas los créditos de todas las dependencias federales, de todas las cuestiones que debía cada una de las personas y que estaban indexadas al salario mínimo, incluyendo las multas, ya no se hace en salario mínimo, sino se actualiza a través del UMA. Originalmente iba a ser eso optativo, ¿no? Es decir, el derechohabiente de Infonavit decidía si su opción era que se le cobrara por veces salario mínimo o no. Actualmente ya no es optativo, opcional. No, ya es muy desventajoso para el trabajador. De hecho, acaba de salir una declaración del director del Infonavit que va a haber una propuesta para determinar cómo se hacen los créditos ya para que el trabajador salga beneficiado. Muy bien, licenciado Juan Carlos Arellano, asesor del Instituto Federal de Defensoría Pública, nuestro agradecimiento por su participación en esta emisión de Contextos. Al contrario, les envío un abrazo y los parabienes para este año. Igualmente para usted, buenos días.